Buenas tardes a todos y a todas. Nos da mucho gusto saludarlos en nuestra tercera sesión del Seminario Internacional Escenarios 2020, que va creciendo y creciendo. A quienes tenemos de manera presencial en la CUAED, pero también queremos dar buenas tardes a quienes nos acompañan en la Universidad Veracruzana, en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, en Tlaxcala y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por acompañarnos a quienes nos siguen en Twitter, a quienes nos siguen en YouTube y a quienes han visitado nuestra página web. Tenemos ahí las direcciones. Nada más aclararles que para participar hoy en Twitter el hashtag es #PlaRep2020, o sea, plataformas, repositorios 2020, que hace alusión pues al título de la presentación del día de hoy, que nos va a dar la maestra María del Carmen, doctora María del Carmen González Videgaray, de la FES Acatlán, a quien agradezco muchísimo que de manera generosa haya aceptado esta invitación. Para nosotros es muy importante, ya lo verán por qué, y a nombre de la doctora Judith Zubieta, pues también le doy la bienvenida a ella y por supuesto a todos ustedes. Tenemos un sistema de registro, ahorita pues nos tardamos unos minutos en empezar porque había cola para el registro. Ya lo hemos automatizado más y esto ya esperemos que ocurra menos, pero para quienes nos siguen a través de las redes sociales, les recuerdo que también se pueden registrar con en Twitter, en Twitter, y que para que al final de nuestro seminario se pueda obtener la constancia, quienes la requieran y nos la soliciten, bueno, pues es la manera en la que, digamos, estamos registrando la participación en este espacio. Entonces, les recuerdo que también, para quienes no habían venido en ocasiones anteriores, que este seminario, pues el propósito es de ver al futuro no muy lejano, al futuro de aquí a 5 años, que es un futuro que ya nos empieza a comer y nos empieza a pisar los talones, bueno, las puntas de los pies, porque está enfrente de nosotros, y al que tendríamos la obligación, y tenemos quienes nos dedicamos a la educación, de ver de manera atenta, de manera muy receptiva, pero también de manera propositiva y innovadora, porque los cambios están sucediendo demasiado rápido y a veces parece ser que estamos o estancados en lo que estamos haciendo o todavía viendo hacia el pasado a prácticas que por haber resultado exitosas, pues de manera natural nos resulta fácil seguirlas. Sin embargo, los cambios que se están sucediendo pues nos van a rebasar si no volteamos, si no ponemos los ojos muy atentos a los que vienen. Ese es el propósito de este seminario, propiciar la reflexión, propiciar el diálogo y entonces ir viendo aquellos temas, digamos, que son de punta y de lo que vienen, y justo de eso va a tratar la sesión del día de hoy, de plataformas y repositorios, que van a decir, bueno, pero esto es un tema recurrente y es un tema que ya tiene 20 años o 15 años y en el que trabajamos todos de manera cotidiana, porque de alguna u otra manera estamos metidos con el tema de las plataformas y de los repositorios para la educación mediada por tecnologías. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con estas plataformas y con estos repositorios de aquí a 5 años? O cómo nos lo vislumbra la investigadora que viene hoy a hacernos esta presentación. Para moderar la sesión nos acompaña el doctor Francisco Ramas, que es el subdirector de innovación y de investigación de aquí de la CUAED y también es el coordinador académico de este seminario. Entonces, le voy a ceder la palabra para que él introduzca a nuestra ponente, la dinámica de trabajo que vamos a tener para la sesión de hoy y, bueno, en fin, para que modere esta conferencia. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, a los que están presentes y a todos los que están de manera remota en otras sedes, para esperar, pues, escuchar con atención todo lo que nos trae la doctora Videgaray en relación a las plataformas y repositorios. Antes de iniciar, pues, una pequeña semblanza acerca de la doctora.
Ella es doctora en Ingeniería y maestra en Educación por la Universidad de Anáhuac, así como actuaria por la UNAM en FESACatlán, profesora titular de FESACatlán en el área de procesos estocásticos, simulación y pronósticos, con muchos años de experiencia en el campo. Es NINO, Sistema Nacional de Investigadores, es tutora del doctorado en la maestría en Pedagogía aquí en la UNAM, es catedrática y directora de tesis del doctorado en Liderazgo de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Anáhuac. En el área de Estadística, formadora de docentes en la UNAM, en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autora de varios libros, por ejemplo, 100 buenas prácticas para usar Moodle, Metodología para la investigación y proyectos, Guía para elaborar propuestas de investigación, Moodle para directivos, Ambientes virtuales y objetos de aprendizajes, Pronósticos con metodologías de Box Jenkins, Alicia en el País de las Estadísticas, Nuevas Tecnologías y Educación, Modelos y Simulación, así como capítulos en investigaciones varios. Ha publicado artículos originales de investigación en perfiles educativos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, aquí en la UNAM. En la revista de alto impacto Computer and Education, en la cual es árbitro también de varios artículos que se han publicado allí. Ha recibido reconocimiento como el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2012, el premio FIMPES 2009 en la categoría de ensayos y en el 2007 en investigación y ensayos. En la cátedra Daniel Cosío Villegas en 2007 y en 2008. Es creadora, dirige y administra los ambientes virtuales inteligentes NET y Academia NET con más de 6.000 usuarios. Coordina el diplomado Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje. Es responsable del proyecto de investigación Vientos de Cambios con participantes internacionales de España y Portugal. Ha participado en múltiples programas de TV UNAM, Radio UNAM y Radio Anáhuac. Es consejera académica del área de Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías y forma parte del Consejo Asesor de SUAYET aquí en la UNAM. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy con tan lindo auditorio. Fue una invitación muy hermosa la que me hicieron a hablar de qué puede pasar en 5 años. Es realmente difícil porque yo digo que hacer ciencia ficción en la época actual es todo un reto, ¿no? Antiguamente como que los personajes de Julio Verne hacían muchas cosas interesantes y ahora cambia todo tan rápido que es verdaderamente difícil imaginarse qué va a pasar. Pero bueno, como bien decía Rosario, también este futuro está bastante cercano, entonces sí tenemos algunos elementos para darnos cuenta por dónde viene la cosa. Para empezar, yo les voy a platicar que en la parte de la actualidad, un poquito lo que sucede ahora, les voy a platicar que el año pasado me di a la tarea de hacer un censo de todos los repositorios y plataformas de la UNAM. Ese censo no existe hasta el momento. Esta es una investigación que hicimos con apoyo de la CUAED, con apoyo de DGTIC y particularmente de la FESACatlán. Hicimos esta investigación a finales de 2014. Entonces está fresquecita, todavía no está publicada. Lo que yo les voy a presentar pues son unos avances de los datos que pudimos recabar para que ustedes se den cuenta por dónde anda la tirada, cómo está el asunto. Es muy interesante, la UNAM es líder en nuestro país, entonces es fabuloso ver qué es lo que está haciendo la UNAM, porque realmente nos da una sensación muy clara de para dónde van las cosas. Creo que explorar nuestra propia institución es un primer punto de partida para ver cuál es la actualidad tanto de las plataformas como de los repositorios. Y ya con estos datos podemos aventurarnos un poquito más en el futuro desconocido, a ver qué cosas nos esperan, pero como que el primer trabajo, yo diría que sustancial, es conocernos a nosotros mismos, como decían los antiguos filósofos, y ver de qué manera podemos funcionar, cómo estamos ahorita, qué estamos haciendo, cómo funcionan las cosas y qué es lo que nos espera a futuro. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Lo que encontramos en este censo fue que la UNAM tiene 156 plataformas,
el censo fue exhaustivo, pudiera ser que algo se haya escapado porque es muy difícil recopilar la información de toda la UNAM es gigantesca y muchas cosas pues no están tan claramente documentadas. Entonces es un poquito difícil, pero lo que encontramos, que debe ser prácticamente todo, la gran mayoría, fueron 156 plataformas, 59 dependencias cuentan por lo menos con una plataforma y 22 dependencias tienen más de una plataforma. 27 dependencias cuentan exclusivamente con una plataforma, lo cual pues es muy explicable, no todo el mundo tiene por qué tener muchas plataformas. Esta gráfica es un poquito incompleta por el tamaño del texto, no salieron todos los nombres, entonces ustedes se darán cuenta que el líder en plataformas es la CUAED, es la que tiene, lógicamente es lo que esperaríamos, ¿verdad? Es la que tiene más plataformas. Estamos hablando exclusivamente de las plataformas que tiene la CUAED dedicadas a la UNAM, porque inclusive tiene otras plataformas diferentes que son dedicadas a otros fines. Entonces, la segunda que no aparece ahí por el tamaño de la letra me hizo ahí un poco de desorden y me quitó los del medio. La segunda es la FES Acatlán, la tercera es la Facultad de Contaduría y Administración y la cuarta es de GETIC. Entonces, o se las dije a lo mejor en desorden, pero más o menos por ahí andan. Estas son las entidades de la UNAM que tienen más plataformas. Es muy interesante ver que prácticamente toda entidad de la UNAM que tiene docencia cuenta por lo menos con una plataforma. Esto ya es una realidad en toda la UNAM, prácticamente así estamos funcionando. ¿Cómo están hechas estas plataformas? Encontramos 136 de las 159 están elaboradas con Moodle. Esto tampoco es una sorpresa, mucha gente pues ya lo intuía. Sin embargo, existen algunas de desarrollo propio. El siguiente lugar es Claroline, pero muy por debajo, ¿no? Como que Moodle es el rey. Y bueno, la visualización que tenemos es que prácticamente la mayor parte estamos funcionando con Moodle. Moodle se ha constituido como un estándar institucional sin que nadie se haya puesto de acuerdo en que eso suceda. Ha sucedido de hecho. ¿Cómo se han instrumentado las plataformas por año? Es muy interesante esta gráfica porque vamos viendo que en los años más recientes se han creado más plataformas. Entonces, parecería que la tendencia en la UNAM es a tener cada vez más plataformas, por lo menos es lo que parece en los años recientes. Claro que a futuro no podemos imaginarnos que esto siga creciendo como loco, porque obviamente tiene que tener un límite y no tiene sentido pensar en que cada vez haya un infinito de plataformas. Tiene que tener algún límite, pero los años recientes lo que nos muestran pues es un crecimiento. ¿Qué complementos se tienen instalados en las plataformas? El complemento más popular, básicamente estamos pensando que la mayoría tienen Moodle. El complemento más popular, no sé si ustedes lo conozcan, es un complemento que se llama Questionnaire, que sirve para hacer cuestionarios, para hacer formularios, y es un complemento verdaderamente muy útil. Ese es así como el más popular. Entre otros populares tenemos también, por ejemplo, el plagiarism para el plagio, Google Analytics, Drag and Drop, en fin. No parece que sea una tendencia el ir incorporando cada vez más complementos. Parece que los administradores se han cansado un poquito de estar incorporando complementos porque representan muchísimo trabajo adicional, por un lado, y por otro lado, algunos complementos exitosos, Moodle los ha estado incorporando ya como parte de su base, entonces empieza a dejar de ser necesario. Parecería que no vamos a crecer mucho en complementos. De las plataformas, pues algunas destacan porque tienen más de 10,000 usuarios. Entonces, bueno, sí es interesante como ver quiénes son los que tienen estas plataformas multitudinarias, ¿no? Que son pues llamativas. Por ejemplo, de GETIC tiene una plataforma que se llama Tu Aula Virtual con más de 84,000 usuarios. Entonces son plataformas verdaderamente notables y mis respetos para los administradores porque esto debe ser una cosa tremenda, ¿no? De GETIC también tiene el Ticómetro con más de 70,000. Facultad de Medicina, no sé si ustedes lo esperaban, pero Facultad de Medicina es un usuario intensivo, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, no Facultad de Medicina. La Facultad de Veterinaria tiene una cantidad de usuarios muy grande.
encontramos a la FES Zacatlán con un sitio que se llama Citeduca. Entonces, bueno, realmente sí parece haber una tendencia a hacer plataformas con un número grande de usuarios. No son todas, por supuesto, pero sí hay plataformas ya muy sólidas que tienen estas cantidades de usuarios tan llamativas, ¿no? Bueno, la UNAM cuenta con 281,157 usuarios activos, que si ubicamos la cantidad de gente que hay en la UNAM, pues estamos pensando que una gran mayoría de alumnos, profesores, tal vez administrativos de la UNAM, ya participan en las plataformas. Esto quiere decir que nuestra comunidad ya está participando de manera completamente intensiva. El promedio de usuarios activos, le llamamos usuarios activos a los usuarios que realmente están participando en algún curso, porque a veces se inscriben usuarios que de repente entran a la plataforma y nunca más vuelven a participar. Usuarios activos son los que realmente están participando en cursos. Tendríamos un promedio de usuarios activos de 1,779 por plataforma, que es realmente un número muy significativo, ¿no? Más de 1,000 usuarios por plataforma en promedio. El total de cursos activos es 9,922 y el promedio de cursos activos es de 62,80. Entonces pensamos que cada una de las plataformas, por modesta que sea, pues tiene ya una cantidad interesante de cursos y una cantidad interesante de usuarios. ¿A quién van dirigidas las plataformas? Bueno, pues como de manera lógica, proporcional, como sucede en la UNAM, la mayor parte de los cursos son de licenciatura, pero vemos que está representado bachillerato, posgrado, educación continua, formación y actualización docente, y en otro, por ejemplo, nos mencionaron muchísimo cursos de idiomas. También hay, a veces se hacen plataformas para eventos, para congresos, coloquios, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante ver que prácticamente el trabajo académico de la UNAM está contemplado en plataformas. ¿A qué modalidad están dirigidas las plataformas? Bueno, la mayoría de las plataformas están dirigidas a cursos en línea, pero casi la misma cantidad están dirigidas como apoyo a asignaturas presenciales. Entonces vemos que realmente las plataformas pues ya están abarcando todo, tanto la parte en línea, que era muy lógica, ¿no? Porque tendría que tener este tipo de plataforma, como la parte presencial. Entonces un pronóstico que podemos hacer es que este apoyo de que se llama educación híbrida o educación mezclada, donde hay educación en línea, de educación en plataforma y educación presencial, es una realidad. Y además, pues hay quienes tienen una combinación balanceada de las dos, que también es muy interesante. ¿Por qué motivo se ha instrumentado los cursos en las plataformas? Esta me pareció sumamente interesante. ¿Por qué razón estamos poniendo cursos en las plataformas? Si ustedes ven, el color naranja es la política institucional y el color verdecito es las iniciativas de los docentes. La gran mayoría de los cursos que tenemos ahorita montados en plataformas se deben a iniciativas de los docentes. Es decir, los docentes se han adelantado o nos hemos adelantado a la política institucional. Antes de que existiera la política ya se habían instrumentado miles de cursos. Entonces todo esto es muy interesante. Como dice Rebeca Valenzuela de DGTIC, esto ha crecido de manera silvestre, sin que haya sido planeado, ha crecido de una manera bárbara, impresionante. Los contenidos de la plataforma, tenemos que la gran mayoría de las plataformas lo que tienen es una combinación balanceada de materiales interactivos y materiales estáticos. Eso es muy bueno, muy positivo. En general vemos, bueno, un poquitito mayor los materiales estáticos, pero el que destaca es la combinación balanceada. Quiere decir que nuestras plataformas en general en la UNAM están muy sanas porque tienen tanto cosas interactivas como cosas estáticas. Eso es muy bueno, aunque probablemente la tendencia a futuro sea tener cada vez más cosas interactivas. Si esta pregunta pues es un poco indiscreta, ¿verdad? ¿Existe una política clara de administración de las plataformas? En realidad, cada administrador está prácticamente haciendo lo que puede, lo que Dios le da a entender. Se han ido formando sobre la marcha los administradores, se han ido formando administrando las plataformas y entonces no hay una política específica clara, sino que más bien cada administrador hace lo que le parece
conveniente y sin embargo las plataformas funcionan muy bien. Lo mismo, existe algún tipo de lineamientos para elaborar los contenidos. Lo que vemos es que en la mayor parte de las plataformas no hay lineamientos. Los contenidos los elaboran generalmente los profesores y los elaboran igual como han ido aprendiendo sobre la marcha a través de algunos cursos, a través de iniciativas personales, pero realmente no existen lineamientos específicos. Este sería un campo donde hay que trabajar. Muy bien, ¿qué pasa con los repositorios? En los repositorios lo que encontramos es que hay 44, que es un número muy significativo de repositorios digitales de aprendizaje. Si pensamos que cada repositorio tiene una gran cantidad de contenidos, la UNAM verdaderamente es muy rica en este tipo de trabajo. Es impresionante todo lo que se está haciendo y que todavía, pues ahorita les estoy dando la primicia, esto no lo hemos publicado, no lo hemos terminado inclusive de revisar y de procesar, pero realmente es muy impresionante que hay 44 repositorios digitales de aprendizaje en la UNAM. 26 dependencias cuentan por lo menos con un repositorio. ¿Quiénes son las dependencias que tienen más repositorios? La que tiene más repositorios es el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que tiene 6 repositorios. Enseguida está DGTIC, y bueno, ya después tenemos a otras varias instituciones que pueden ustedes ver ahí, pero realmente es muy interesante que aquí hay un trabajo muy rico, particularmente de idiomas. Se está trabajando muchísimo en los repositorios y vale la pena conocer esto. Ahora, ¿con qué software se están haciendo los repositorios? En su gran mayoría se están elaborando con desarrollos propios en HTML, de cada una de las entidades se está elaborando sus repositorios. El que sigue, que destaca un poquito, es DSpace, que se hacen repositorios en DSpace, que es muy bueno, es un producto muy bueno del MIT y realmente funciona muy bien para hacer repositorios de tipo académico, es excelente y es gratuito. Entonces, pues vemos que esto está funcionando de manera muy interesante con desarrollos propios casi siempre. Lo mismo que vimos con las plataformas sucede con los repositorios. Si se fijan, cada vez tenemos más repositorios, cada vez se están arrancando más repositorios. Esto también habla de que es necesario contar con algún tipo de políticas y difundir estos repositorios, porque muchos de estos repositorios están ahí y no los conocemos ni siquiera los propios integrantes de la UNAM. Aquí tenemos el total de usuarios por repositorio. Aquí quiero decirles que la mayor parte de los repositorios no tienen el dato porque ni ellos mismos saben cuántos usuarios. A diferencia de las plataformas donde uno tiene que registrarse, y en las plataformas pues sí sabes exactamente cuántos usuarios tienes, en muchos repositorios son completamente abiertos, entonces no se sabe cuántos usuarios hay. Y lo otro que son datos son estimaciones, pero tenemos repositorios con más de 100,000 usuarios. Aquí, en la forma de acceso al repositorio, lo que vemos en rojo es que el repositorio está abierto al público en general. Creo que esta es una política muy noble de la UNAM, que tiene sus repositorios abiertos a toda la gente que quiera utilizarlos sin ninguna restricción. Esto es muy bonito, muy interesante y sigue una filosofía mundial de recursos abiertos. Los objetos de aprendizaje en los repositorios, bueno, tenemos un repositorio que tiene 8 repositorios que tienen más de 1,000 objetos de aprendizaje, 4 repositorios que tienen de 101 a 1,000 y los demás tienen más poquitos objetos. Pero bueno, vemos que los acervos de los repositorios son bastante amplios. En la Facultad de Química hay un repositorio que es el más grande, con más de 29,000 objetos de aprendizaje. ¿A quién va dirigido el repositorio? Es casi la repetición de lo que vimos en la plataforma. La mayor parte de los contenidos son para las licenciaturas, pero vemos que hay repositorios para todo. Aquí, por ejemplo, destaca que hay repositorios específicamente para investigación, que es una de las labores sustantivas de la UNAM, y hay repositorios dirigidos específicamente a investigación. ¿Por qué se han colocado los contenidos? Vemos lo mismo. La gran mayoría de los contenidos están por iniciativa de los docentes. Fíjense qué cosa más bonita, ¿no? La UNAM, sin que nadie lo dijera, sin que nadie lo pidiera oficialmente, los docentes se han dedicado a crear este capital intelectual tan valioso y colocarlo disponible para toda la gente. Es una cosa
fabulosa esta, ¿verdad? Y algunos están por política institucional. Tenemos de los dos, pero la mayoría es iniciativa de los docentes. El tipo de contenidos que tenemos, en general, la mayoría son materiales estáticos. Esto nos habla de que hay que hacer un enorme trabajo haciendo materiales interactivos, más dinámicos, donde los usuarios puedan participar. La gran mayoría de lo que encontramos en los repositorios son materiales estáticos. ¿Existen lineamientos para la elaboración de los contenidos? Bueno, estamos casi mitad y mitad, con un poquitito más de no existen lineamientos, hay completa libertad. Esto también responde a las tendencias mundiales de que en los repositorios se ponen muchas cosas de diferentes tipos. Muy bien, ¿qué sucede con las plataformas en el mundo? Hicimos una investigación de los artículos de investigación de alta calidad sobre las diferentes plataformas y encontramos que en los índices más importantes del mundo, el Web of Science y Scopus, de lo que más se publican artículos de investigación es de Moodle. Moodle tiene una gran cantidad de artículos publicados, o sea, gente que hace investigación sobre Moodle. En cambio, de las otras plataformas el número es mucho menor. La segunda sería Sakai, con 76, por ejemplo, en Scopus. Esto nos habla de que hay mucha gente en el mundo trabajando para entender cómo funciona Moodle y cómo lo podemos hacer funcionar mejor. Sin embargo, en el número de artículos publicados por año por Moodle, encontramos un dato inquietante. Empieza a descender. Como que tuvo un pico, tuvo un momento de mucho auge en la investigación sobre Moodle y actualmente empieza a irse un poquito para abajo. Entonces eso nos debe hacer reflexionar qué está pasando con las plataformas. ¿Qué va a pasar con Moodle? Bueno, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, esta mezcla de Second Life, que es un ambiente completamente lúdico, de juego, donde uno forma su avatar y puede estar participando con ese avatar en Moodle. Hay una unión interesantísima de Moodle con Second Life, que se llama Sloodle, y que está teniendo bastante éxito en algunas universidades. Ese probablemente sea un futuro interesante, que podamos estar participando con nuestro avatar y con características, digamos, físicas inventadas de un pequeño personaje que está trabajando en Moodle. Eso ya es una realidad, pero bueno, viene como con bastante fuerza. Moodle es un software libre. Esta es una nota que tiene la página de Moodle que dice que qué va a pasar si algún día Moodle se va a volver comercial. Ellos dicen que no, que está prácticamente garantizado que Moodle nunca se va a volver comercial. Y bueno, luego preguntan que qué va a pasar si a Martin Duguiamas, que es el autor de Moodle, se lo come un canguro, como vive en Australia, ¿no? Y en realidad lo que dice es que los canguros son herbívoros, entonces nunca se van a comer a Martin Duguiamas. Pero bueno, Martin Duguiamas ha prometido y hasta ha tenido dificultades con su esposa porque ha dicho que Moodle siempre va a ser gratuito y que parece que esta plataforma va a funcionar así siempre. Si van a seguir o no las plataformas, bueno, eso ahorita lo platicamos, ¿no? Probablemente ustedes conocen Google Trends. Google Trends les permite ver qué términos se han buscado recientemente en Google. Y en Google encontramos que la grafiquita en azul es lo que se ha buscado acerca de Moodle y vemos que la gráfica es creciente, entonces parece que el interés sobre Moodle es creciente, sin embargo la intensidad del crecimiento como que no es tanta. Y en segundo lugar encontramos, por ejemplo, Edmodo, que es realmente una plataforma muy interesante para colocar portafolios de aprendizaje y que parece que está teniendo muchísimo éxito. Entonces, esto nos habla de que, bueno, Moodle no es todo, hay cosas interesantes. Por ahí abajito en amarillo, casi no se ve, está Sakai, con mucho menos auge. Aparecen los MOOCs recientemente. Por aquí anda Larisa, que es autora de uno de los MOOCs, ¿no?, más importantes que tenemos en la UNAM. Me da mucho gusto que nos esté acompañando. Los MOOCs son estos cursos en línea masivos, que bueno, son una tendencia actual y ahorita les platico algunas cosas, ¿no? Tienden a ser unas plataformas más sencillas, menos complicadas de todo lo que ofrece Moodle. Son plataformas sencillas, tienen videos, los videos son una parte sustancial de los MOOCs y por ejemplo muchos de los videos que se hacen tienen subtítulos y se le puede modificar la velocidad.
Esto es una herramienta fabulosa, esta parte de los videos, muy interesante, y tienen una herramienta que a mí me parece increíble, que es la calificación entre pares, que cada quien, como imagínense, son MOOCs donde tenemos más de 10,000 estudiantes. ¿Quién va a calificar eso? Pues se califican estudiantes con estudiantes. Es una forma muy interesante donde podemos ver que, bueno, es un cambio de paradigma en el funcionamiento educativo. Dentro de los MOOCs hice un pequeño ejercicio. Dentro de los MOOCs el que tiene la mayor cantidad de búsquedas en Internet es Coursera, que es justamente donde tiene su participación la UNAM, pero pisándole los talones ya en rojito está edX, que también es importante para los MOOCs, Udemy, que está subiendo muchísimo, y Udacity, que bueno, está un poquito más abajo, ¿no? Entonces, estos son como los reyes de los MOOCs, ¿no? Que realmente el que tiene en este momento el mayor auge es Coursera, que tiene convenio con la UNAM. Aquí tenemos, este es el de edX, que se los pongo porque edX tiene convenios con varias universidades, y es muy interesante ver que esto está sucediendo de manera real en la época actual. Las universidades están haciendo convenios unas con otras y están como haciendo unos enormes corporativos de muchas universidades importantes. Aquí en edX me metí yo a un curso que es un curso precioso, se los recomiendo muchísimo, que es acerca de la ciencia de la felicidad. Es un curso para aprender a ser feliz. Entonces me pareció una cosa de lo más llamativa, de lo más interesante, y es un curso que se da por parte de la Universidad de Stanford, entonces vale mucho la pena tomarlo. Este curso tiene unas características, pues como todos los MOOCs, de que puedes conocer gente, que puedes dialogar, que puedes encontrar ahí cosas muy interesantes. Se llama The Science of Happiness, es de Berkeley, no de Stanford, perdón. The Science of Happiness, está precioso el curso, y es la ciencia que está detrás de la felicidad. O sea, no crean que es un cursito ahí de autoayuda para ser felices, no, es la investigación científica alrededor de la felicidad. Está sumamente interesante. Tiene sus videos, les digo que la plataforma es sumamente sencilla. Esta es la plataforma, del lado izquierdo tenemos un menú, en la parte de arriba vamos pasando los videos, y se tienen ejercicios que se van calificando por pares, y bueno, es una cosa realmente muy bonita, muy interesante. Te van midiendo tu progreso, tienes unas barras donde va apareciendo tu progreso, y al final te dan tu constancia de participación en el curso. Pero, si uno quiere una constancia autentificada, con un número de serie y una cantidad de cosas, tienes que pagar. Entonces, esto se los comento porque la tendencia de los MOOCs parece que todo fuera gratuito. Sin embargo, si uno quiere este tipo de constancia, hay que pagar. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas, hay cosas interesantes, pero también hay cosas comerciales, intereses comerciales. Otra cosa que está sucediendo hoy en día es que están entrando los corporativos editoriales con plataformas. Este es un fenómeno que a mí me parece que vale mucho la pena reflexionar. ¿Quiénes son los dueños de los libros de texto? Las editoriales. Bueno, los libros de texto tienen los contenidos mayoritarios de la educación. Entonces, las editoriales se están lanzando ahora a hacer plataformas. Y es lógico porque tienen los contenidos, pero además, pues sus ventas de libros empiezan a decaer porque los libros empiezan a usar menos y la gente busca información en Internet. ¿Qué están haciendo las editoriales? Irse a Internet, como es el caso de Canvas, que es de la editorial de Pearson, ¿no? Muy bien. Con respecto a los repositorios, hay un movimiento dirigido por la UNESCO que se llama Recursos Educativos Abiertos. Se está haciendo una tendencia mundial muy fuerte de hacer repositorios de recursos abiertos para todo el mundo, de todas las índoles, de todos los niveles, desde niños pequeños hasta nivel doctorado, siempre con recursos educativos abiertos. Por ejemplo, el MIT desde hace muchos años empezó un sitio que se llama el OpenCourseware, donde ellos han ido colocando todas sus clases en video, todos sus materiales, sus exámenes, sus tareas. Obviamente esto no significa que si tú los ves ya estás estudiando en el MIT, pero sí es una filosofía muy interesante porque ellos dicen que el conocimiento es propiedad de la humanidad,
que no es conocimiento para unos cuantos, que tiene que compartirse. Y esta tendencia pues ha sido también, digamos, seguida. Por ejemplo, Merlot 2 de Canadá, que es uno de los repositorios más grandes del mundo, tiene cantidad de cosas en diferentes idiomas, es uno de los repositorios más recomendables y más amplios que hay. Procomún de España, el Ministerio de Educación de España, que es como si fuera nuestra SEP, ¿no?, nuestra Secretaría de Educación, promueve estos repositorios fenomenales que ponen a disposición para fines no lucrativos cantidades de materiales que nos interesan mucho, los de España porque están en español. TEMOA es del TEC de Monterrey, también es un repositorio importante que tiene muchísima riqueza, que ofrece y que es completamente abierto. Y en el caso de la UNAM tenemos a la RUA, que probablemente ustedes ya la conocen, donde tenemos materiales de aprendizaje organizados por niveles educativos, bachillerato, licenciatura, por diferentes materias, etcétera, que son materiales muy, muy buenos. Y tenemos la RAD, que es la Red de Acervos Digitales, que esta más bien está no necesariamente con cosas dirigidas al aprendizaje, algunos son para el aprendizaje, pero también hay artículos de investigación, materiales históricos, materiales fílmicos. Entonces este es un poquito más amplio, no es específicamente un repositorio de aprendizaje, ¿no? Entonces esta tendencia pues es muy importante. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, hemos aprendido que en general la tecnología tiende a apoyar las formas tradicionales, es decir, la tecnología tiende a replicar lo que hacemos. Parecería como que la tecnología nos va a llevar a cosas muy innovadoras, pero la verdad es que mucho de lo que hacemos en tecnología es lo mismo que hacemos, inclusive ustedes vean cómo hemos pasado del libro impreso al libro digital, que repite muchas cosas. Sin embargo, necesitamos que la tecnología apoye a los jóvenes que tienen más dificultad, que no les gusta estudiar, que no quieren estudiar, que tienen muchos problemas, que están con problemas en su casa de adolescencia, en fin. Necesitamos que la tecnología haga cosas que actualmente no hace y no que solamente apoye lo tradicional. Mucho de lo que necesitamos no depende en sí de la tecnología, sino de los aspectos humanos y organizacionales. Eso es lo que hace que sea un poco difícil cambiar. La tecnología cambia muy rápido, pero toda la infraestructura humana y organizacional cambia más despacito. Las teorías acerca del aprendizaje siguen siendo vigentes. Todavía no ha llegado tecnológicamente una teoría del aprendizaje con tecnología que haga desbancar a Dewey, a Vygotsky, a Brunner, a Papert. Todo esto sigue vigente, pero la pedagogía sí cambia con el uso de la tecnología. Es decir, la tecnología sí nos modifica. Por ejemplo, la web 2.0 ha hecho que la gente sea mucho más productiva, mucho más participativa, entonces apoya un aprendizaje mucho más activo. Por lo tanto, sí hay, digamos, cambios que se generan en la pedagogía a través de la tecnología. ¿Qué vemos en los escenarios del 2020? Bueno, hay un libro que les recomiendo mucho de Michel Serres, un libro francés que se llama Pulgarcita, que habla de los jóvenes actuales, y Serres los bautiza como pulgarcitos porque con los pulgares ya manipulan, ¿no? Entonces a los jóvenes actuales les llama pulgarcitos y sí tiene sentido, ¿no? Y habla de que son muy diferentes a las generaciones pasadas, son generaciones que tienen que estar constantemente en comunicación por su celular, por su iPad, por su tableta, por lo que sea, pero están constantemente comunicándose y tienen una cantidad de distractores que nosotros no teníamos, nosotros poníamos mucha atención. Ellos tienen una cantidad de distractores inmensa y además sumamente atractiva. Otra cosa que es muy importante en nuestro país es lo que se llama el bono poblacional. En esta gráfica están viendo cómo era la población en 1940, que era como una flechita, y cómo se va convirtiendo en una especie de cupcake gordito, ¿verdad? La población ha crecido muchísimo, pero particularmente está creciendo la población de jóvenes. Eso hace que la demanda educativa sea enorme. Por eso tenemos un montón de universidades que han florecido, tanto que tienen mucha gente como muchas nuevas universidades
que están surgiendo porque hay que atender esta cantidad de población que es tremenda y que todavía dentro de varios años va a seguir siendo una gran población de jóvenes, y esa población pues hay que atenderla educativamente. Eso nos genera una serie de presiones, ¿no? Tenemos que, con los mismos o con menos recursos humanos, atender a mucho más jóvenes. Y esto está motivando que haya cambios. Por ejemplo, esto que les decía de la evaluación entre pares es una tendencia que sustituir al maestro, porque los maestros ya no vamos a alcanzar por evaluación entre pares. Pero esto implica que se desarrollen formas de evaluación entre pares como mucho más cuidadosas, porque no es fácil esto de la evaluación entre pares, ¿no? Se va a favorecer el desarrollo masivo de plataformas y repositorios. Si venían fuertes, vienen más fuertes para atender a toda esta cantidad de jóvenes, y probablemente va a llegar un momento, digo, este es un pronóstico que no me gusta hacer, pero tengo que hacerlo. Probablemente la educación presencial cara a cara, la educación tradicional, se vuelve elitista. O sea, que la atención a las masas se dé en línea y que la educación presencial se dé para gente con más recursos. Ojalá no sea esto, a mí me pesa mucho, pero parece que esa es una tendencia mundial. Y más presiones, ¿no? Los estudios universitarios tienen que apoyar el empleo. La gente estudia en la universidad sobre todo porque quiere tener un trabajo que lo defienda en la vida. Esa es la aspiración principal. Entonces la universidad tiene que buscar la manera de que a los jóvenes se les garantice o casi se les garantice un trabajo por estar en la universidad. Eso ya no está sucediendo. Antiguamente tener una licenciatura te garantizaba un empleo. Ya ahora en México está mucho más difícil. Encontramos gentes con nivel doctorado que no encuentran empleo como el que necesitan. Entonces el reto para las universidades es tremendo. Y se tienen que hacer programas de estudio que vayan hacia acá. Además, empieza a haber una competencia con las universidades extranjeras. Esto que veíamos de los MOOCs va muy en serio. Las universidades extranjeras empiezan a ofrecer estudios a costos relativamente accesibles para gente de todo el mundo. Ahorita lo estamos viviendo con los MOOCs, pero los MOOCs ya también se están formalizando. Entonces, pareciera que en un momento dado nuestras universidades de México van a competir con las universidades extranjeras por los alumnos. Y esto es peligroso porque podríamos estar dependiendo del extranjero para formar alumnos, lo cual sería no solo una dependencia tecnológica, sino una dependencia ideológica y cultural. Y además las personas vamos a tener que formarnos una identidad digital, o sea, nuestra identidad va a ir más allá del mero trato personal. Vamos a hacernos una identidad a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestra plataforma, nuestro correo, todos los elementos digitales. Ok, las plataformas, pues las plataformas siguen estando en función del entusiasmo de los profesores. Las plataformas más exitosas generalmente son aquellas de profesores más entusiastas. Sin embargo, la crítica que se hace a las plataformas en general, en particular a Moodle, es que son poco flexibles y que replican el esquema de la educación tradicional, lo replican en la educación en línea. Se habla de que van a cambiar las plataformas por entornos personalizados de aprendizaje, donde lo que vamos a tener es mucha más flexibilidad, y que las plataformas se van a unir con las redes sociales y con otras cosas que, bueno, ahorita les voy a platicar, que vienen muy, muy interesante. La idea es que las plataformas se vuelvan mucho más flexibles y mucho más personalizadas. Ahorita les platico cómo. Esta es otra tendencia que es prácticamente un requisito hacia el diseño universal. No sé si ven esas escaleras, qué hermosas son. Son unas escaleras que al mismo tiempo son rampa. Es decir, una persona con silla de ruedas puede subir esa escalera sin problema, y una persona que no necesita silla de ruedas puede subir sin problema. Y además la escalera es estética. Entonces la tendencia es a este tipo de diseño, que tengamos la máxima accesibilidad con la máxima estética, es decir, que atendamos a gente con todo tipo de discapacidades, que se les pueda atender en las plataformas y que no tengan ningún problema. Vámonos a los pronósticos. Bueno, el primer pronóstico
es que seguramente esto que les decía yo, de que el aprendizaje presencial está apoyado por las plataformas, esto se va a generalizar. Yo creo que se va a volver como el común denominador, que la mayor parte de las clases tradicionales estén apoyadas por una plataforma. Todavía no es obligatorio, yo no sé si se va a convertir en obligatorio, ni sé si sea bueno, porque convertir las cosas en obligatorias tiene muchos riesgos, pero parecería que la mayor parte de los docentes ya están incorporando una plataforma como apoyo a la educación tradicional. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, porque la plataforma se va a convertir como en parte de lo usual. Va a perder un poco su encanto de novedad, de algo divertido, algo diferente, a menos que los contenidos realmente se logre que sean muy atractivos. Pero el uso de la plataforma ya para los alumnos es algo como esperado, natural, ya no es una sorpresa como lo era hace algunos años, ¿no? Las plataformas tienen que soportar diferentes estilos de aprendizaje y las plataformas tienen que funcionar perfectamente en una computadora de escritorio, en una lab, en una tableta, en un teléfono celular. Las plataformas tienen que funcionar en todos lados. Otro pronóstico que hacemos es que se borra la línea entre el aprendizaje formal e informal. Muy particularmente tiene que ver con esta unión de los MOOCs, que empiezan como aprendizaje informal, pero que están detrás de ellos instituciones muy serias y que probablemente no tardemos en tener la posibilidad de estudiar una carrera completa a través de un MOOC y que además sea reconocida. Obviamente eso implica que haya cambios en lo que les decía, cambios organizacionales y humanos, que por ejemplo se reconozcan oficialmente ese tipo de estudios y todo, pero parecería que vamos caminando para allá. Lo que les platicaba de la integración de Moodle con Second Life también puede convertir a las plataformas en mucho más informales y hacerlas mucho más atractivas. Y pues el chiste es que estos conocimientos que va uno tomando de YouTube, de aquí y de allá, se puedan volver conocimientos con reconocimiento oficial, porque si no tienen reconocimiento oficial, pues no nos van a servir para trabajo, ¿no? Otro pronóstico que hacemos es la proliferación de un concepto que se llama el aula girada, que en inglés es de flipped classroom, la clase como volteada, como tortilla, que es una tendencia pedagógica hermosa, fabulosa y simple. A mí me parece lo máximo, que es muy sencilla. Haz en clases lo que dejabas de tarea y deja de tarea lo que hacías en clase. Es decir, grabas tus videos echando el choro mareador que les echas a los alumnos, haces tus videos, los subes a YouTube y los alumnos los ven y la clase la dedicas a actividades interesantes, divertidas, lúdicas, participativas. Muy, muy interesante. Esta es una tendencia que ya es una realidad en muchos lugares en Estados Unidos, que es donde surgió y que está teniendo muchísimo éxito porque se está comprobando que realmente mejora el aprendizaje. Entonces, bueno, es muy probable que esta tendencia, obviamente apoyada con las plataformas, es una maravilla, porque la plataforma te permite que tengas ahí la parte informativa de la clase y que en clase te dediques a cosas más de discusión, de reflexión, de actividad, etcétera, ¿no? La otra cosa que viene muy fuerte es el aprendizaje personalizado. Con la tecnología ya permite que los sistemas empiecen a ser adaptativos. Ya pueden programarse lecciones diferentes para cada uno de los usuarios, dependiendo de su itinerario pedagógico, ¿no? Según cómo voy contestando, me va dirigiendo a esta parte del temario, a esta actividad. Esto probablemente va a funcionar bastante bien. Por ahí hay un proyecto en internet muy simpático que se llama el Aristóteles Digital, porque antiguamente ustedes ubicarán que en la época de Alejandro Magno tenía su tutor personal que era Aristóteles, ni más ni menos que Aristóteles, ¿no? Y que era su educador personal. Entonces la idea que manejan algunos autores es que la computadora se va a convertir en nuestro Aristóteles, en nuestro tutor personal, que nos va a enseñar lo que queramos, cuando queramos, como queramos. ¿Quién sabe si esto llegue a esos niveles, no? Además, yo sinceramente pienso
que eso de tener un solo tutor para todo es malo. Yo creo que es mucho más divertido que tengas mucha gente de la cual aprender. Me parece que es más padre. Pero bueno, estos son las tendencias hacia un aprendizaje completamente personalizado. Sí hay avances ya en programas adaptativos y hay pruebas, pero todavía no hay resultados muy concluyentes de cómo funciona esto. Estos son dos iniciativas, una de la Universidad de Texas y otra de la Universidad de Michigan, que ya tienen aprendizaje adaptativo, personalizado en sus campus. Entonces, por ejemplo, aquí la Universidad de Michigan explica muy bien que ellos miden lo que hacen miles de alumnos y de acuerdo con eso, tú como alumno recibes una educación completamente personalizada que toma la información de esos miles de alumnos y de ti mismo. Entonces, son cosas que sí suenan a ciencia ficción, pero que ya empiezan a funcionar. Otra cosa que viene muy fuerte es el Learning Analytics, la medición del aprendizaje. Se va a medir todo lo que el alumno hace, todo se va a medir y todo se va a registrar, y como tenemos ahora mucha potencia, mucha capacidad de minería de datos, de paquetes estadísticos, de software de visualización, va a ser la locura. O sea, nos van a medir absolutamente todo lo que hagamos en la plataforma, todo se va a registrar y todo se va a analizar con fines estadísticos y científicos. Aquí la crítica que se hace es que esto también tiene que ver con cosas de ética y de privacidad, porque alguien va a tener una información increíble de nosotros, como ya está sucediendo, ¿no? Que estás en Google y te aparecen anuncios. Si estuviste buscando en internet, te estuviste buscando cámaras fotográficas, te aparecen anuncios de cámaras fotográficas. Ya están tomando tu información personal para mandarte anuncios y para hacer muchas cosas. Esto viene muy, muy fuerte y bueno, si esto lo aunamos con los dispositivos tecnológicos que andan por todos lados midiendo cosas, dan lugar a una tendencia que le llaman el quantitative self o el yo cuantitativo, que es que vamos a tener como, hagan de cuenta, nuestra personalidad consciente e inconsciente medida por alguien. Todos nos van a estar midiendo. Entonces, esto es un poco terrorífico, ¿no? O sea, pensar que van a tener, o sea, más información de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Es un poco aterrador. Y sin embargo, así va a ser porque vamos a estar registrando todo lo que hagamos por todos lados en las plataformas, en los repositorios. Vamos a tener un portafolio de todas, o sea, imagínense que va a llegar el momento en que tus actividades desde el kinder hasta el doctorado las vas a tener en un portafolio digital y vas a poder regresar a ver cómo hice en el kinder esto, ¿no? A ver qué había yo hecho. Suena muy interesante, ¿no? Tener un portafolio de tu vida digital, ¿no? Por ejemplo, en este curso que les platicaba de las ciencias de la felicidad, te miden, cada vez que entras al curso, te miden tu estado de felicidad. Entonces te ponen unas caritas y tienes que decir qué tanto te identificas con esa carita o qué tanto no te identificas. Entonces tienen mediciones científicas de felicidad de todas las gentes que están tomando el curso. Y obviamente eso les sirve para hacer investigación científica. Están agenciándose de una cantidad de información brutal, ¿no? Entonces esto es súper interesante. Y luego vienen los dispositivos. Estos dispositivos que van a estar en contacto con la piel, como por ejemplo el reloj de Apple, ¿no? Estos dispositivos que van a poder estarnos midiendo pulsaciones, temperatura, sudoración, y que a lo mejor van a medir qué tan nerviosos estamos, qué tan tensos estamos y todo directamente. Entonces, esto de la medición viene pero súper grueso, ¿no? Y si lo van registrando las plataformas, pues es una información inaudita, ¿no? Y luego el Internet de las cosas, ¿no? Que ya vamos a tener hasta refrigeradores que ya existen, por cierto, con Internet, donde el propio refrigerador se encarga de ver qué hace falta, del propio refrigerador hace la petición al súper y el súper por Internet manda lo que hace falta en el refrigerador y vamos a estar rodeados de miles de objetos sensibles a Internet, ¿no? Con colaboración de Internet. Sí,
interesantísimo, ¿no? El refrigerador va a estar asociado con nuestra dieta para ir haciendo compras que sean acordes a nuestra dieta. Vamos a tener medición de calorías, o sea, es una locura, ¿no? Pensar en todo esto, interesantísimo. Vienen los asistentes virtuales. Esta chica bonita se llama Zoe y está en la Universidad de Cambridge y es un asistente virtual que tienen para fines educativos que ya tiene, entre comillas, emociones. Ya está programado para reflejar alegría, enojo, tristeza, aburrimiento, inclusive con expresiones faciales, ¿no? Entonces es muy interesante que ya vamos a tener, claro, ya ustedes conocen a Siri, ¿no? Del teléfono celular, pues esta va a ser como Siri, pero con emociones, ¿no? Y además con cara, con una imagen física, y se le va a poder cambiar la cara y tal, ¿no? Entonces, como que esto viene también interesantísimo. Las plataformas para pensamiento complejo. Esta es una de las cosas más ambiciosas que vienen, que la plataforma no sirva solo para hacer ejercicios de opción múltiple, cuestionarios donde yo contesto preguntitas, sino que realmente favorezca el pensamiento crítico y las habilidades de pensamiento de orden superior. Esto es uno de los retos yo veo más grandes, que las plataformas hagan esto. Sin embargo, se está trabajando muchísimo. Ya, por ejemplo, en universidades como Johns Hopkins, te miden tu forma de escritura, te ponen a escribir, te miden tu forma de escritura y te checan que cuando tú escribas un pequeño ensayo, una colaboración, lo que estés escribiendo sea tuyo. ¿Para qué? Para garantizar identidad, que no pusiste ahí a tu asesora a hacerte el trabajo y luego lo metiste a internet. Entonces, todo esto son retos muy, muy grandes, pero sumamente interesantes. La otra cosa que viene tremenda es la colaboración entre instituciones. Ya tenemos, por ejemplo, ECOESAD, Coursera, edX, todos estos son organismos de colaboración entre instituciones muy grandes que están colaborando entre ellas. Esto realmente pues es como de ciencia ficción, pero ya tenemos una cosa como Coursera, donde se ofrecen cursos de muchísimas instituciones y cada institución te reconoce los cursos que ahí tomas. Es decir, ya no nada más es como entrar a YouTube y tomar un curso de guitarra, sino que esto empieza a formalizarse muchísimo y se vuelve muy poderoso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues unas redes de colaboración muy fuertes entre instituciones de mucho prestigio. Empezamos a ver también que empiezan a competir los modelos educativos, es decir, empieza antiguamente como que la educación en línea, mucho tiempo se consideró la educación en línea y la educación a distancia como educaciones un poco de segunda, ¿no? Como que eran pues el recurso cuando no se podía la educación presencial, y hoy en día empezamos a ver que compiten, que realmente uno puede tomar cursos de altísima calidad en la modalidad en línea o a distancia, o inclusive de más calidad que los cursos presenciales, y empieza a haber una competencia. Empezamos a ver que la educación formal en línea es una realidad y que probablemente va a ser muy, muy demandada en un futuro muy próximo, a diferencia de lo que era antes, que bueno, como que la gente no se animaba, tenía un poquito de miedo. Empezamos a ver que estas universidades internacionales importantes ofrecen sus cursos con precios muy accesibles. Ahí estaba el precio de, ya no me acuerdo cuánto era, pero del cursito de la felicidad, si quieres tu certificado autenticado, son precios bastante accesibles. Eso quiere decir que a lo mejor te vas a poder armar una carrera tomando cursos de aquí y de acá de varias instituciones y que esa carrera tenga un reconocimiento oficial. Eso va a ser una globalización de la oferta educativa, ¿no? O sea, ya no nada más vamos a pensar en México para elegir una carrera y una universidad, vamos a pensar en todo el mundo, a lo mejor de entrada en los de habla española, pero en un momento dado, si manejamos el inglés, se abre un mundo de opciones interesantísimas, ¿no? Entonces, esta educación, pues vamos a ver hasta dónde llega. El maestro sigue siendo central. La figura del maestro no parece que vaya a desaparecer. Sí es muy posible que el perfil del maestro
y las actividades del maestro cambien, que el maestro se convierta en un productor de contenidos y no necesariamente en la persona que va a hablar. Ya tenemos muchísimos maestros que son tutores en línea y que están haciendo una actividad muy diferente de presentarse y dar una clase. Probablemente este rol del profesor sí vaya a cambiar, pero definitivamente no parece que se borre la figura del profesor. Sí parece que la cantidad de profesores van a ser insuficientes y que por lo tanto se va a requerir la participación de los pares en la evaluación, pero definitivamente los profesores van a seguir teniendo un rol central, y de acuerdo con la investigación que yo hice de las plataformas y los repositorios, los productores de contenido básicamente son los docentes. Entonces necesitamos maestros Da Vincis que sean capaces de usar la tecnología muy bien y de hacer unas obras fabulosas, ¿no? Y que además puedan innovar todo esto que estamos viendo. Bueno, por último, los retos, las cosas que necesitamos hacer para que esto funcione bien, porque no es de gratis, o sea, todo suena muy bonito, pero tiene muchos requerimientos. Esto me interesa mucho platicarlo con ustedes, porque son las cosas que a veces no se dicen, como que nos vamos al mundo atractivo de la ciencia ficción y de lo que va a pasar, pero no vemos, como decía Rosario, no vemos hacia el futuro qué tengo que cambiar para que ese futuro realmente sea exitoso, ¿no? Entonces, como primer reto es algo que se llama alfabetización informacional y alfabetización digital. Nuestros alumnos son muy buenos con la tecnología, sin embargo, no saben distinguir entre sitios de información de calidad y sitios que no son de calidad. Ellos buscan en Google, buscan en la Wikipedia y nunca han visto, ustedes seguramente sí, pero mis alumnos no, nunca han visto que la Wikipedia tiene un letrero que dice que la información de la Wikipedia no es válida para trabajos académicos. Nunca han visto ese letrero y la Wikipedia tiene esa leyenda. Los alumnos no saben que la información de calidad se encuentra en índices y bases de datos muy formales, muchas de las cuales tienen costo y la UNAM paga para nosotros. Todo esto es alfabetización informacional y no lo tenemos contemplado ni en los planes de estudio, ni en los propedéuticos, ni en los cursos extracurriculares. Necesitamos trabajar muchísimo, ¿no? La UNAM, particularmente en Filosofía y Letras, trabaja mucho esto de la alfabetización informacional con la doctora Judith Licea, y sin embargo todavía no tenemos algo formal donde todos los alumnos tengan esta alfabetización para poder trabajar con todo lo que es digital. Otra cosa muy importante es reconocer el trabajo del docente. Uno de los problemas que estamos enfrentando es que el profesor tiene ahora una obligación de producir contenidos digitales y sin embargo no se le está reconociendo ese trabajo. Los contenidos digitales que hacemos para apoyo de nuestras clases no cuentan como publicaciones, no cuentan como producto intelectual, no se les genera un número DOI, que es un número de identificación digital, ¿no? Digital Object Identifier, que es como el ISBN de los libros. Todos los artículos digitales deben de tener un número de identificación digital y debe haber un reconocimiento de propiedad intelectual, de derechos de autor, de toda esta producción que se está haciendo en línea, y no la hay. Una de las preguntas que hicimos en los repositorios es cómo se están manejando los derechos de autor. Prácticamente no se están manejando. Todo el mundo estamos actuando por puritita buena voluntad. Subimos nuestros contenidos, los ponemos a disposición de todos y no nos preocupa más qué pase con eso. Y eso es producción intelectual que debe ser reconocida. Entonces, esto es muy, muy importante, porque si no se va a formar un ambiente donde el trabajo no sea reconocido y la gente va a empezar a tener pues muy poca satisfacción de este trabajo y muy poco reconocimiento, y además en cualquier momento puede salir alguien que se apropie de nuestra creación y que lo dé como suyo y lo registre con derechos de autor. Entonces todo esto pues definitivamente se tiene que trabajar, se tienen que hacer programas como este programa que salió hace poco para desarrollo de objetos digitales,
que sean reconocidos de alguna manera por la institución. Muy importante. Los docentes deben participar en todo el proceso, es decir, el docente debe participar en el diseño de las plataformas, en los cambios que se hagan en las plataformas para hacerlas más flexibles y más personalizadas. Debe haber participación del docente. De alguna manera, como estamos funcionando ahorita, simplemente somos espectadores los docentes y nos adaptamos nosotros a lo que las plataformas hacen. Yo hago lo que Moodle me permite hacer y no soy parte activa en tratar de dirigir hacia dónde debe cambiar Moodle, hacia dónde deben cambiar las plataformas para que se adapten a lo que nosotros necesitamos. Lo mismo, los propios alumnos tienen mucho que decir, mucho que aportar para cambiar las plataformas. Las plataformas deben flexibilizarse, pero debe haber una participación de nosotros, los que estamos aquí. Debemos ir diciendo hacia dónde queremos las cosas y no simplemente ir siendo receptores acríticos de todo lo que va llegando como nueva tecnología. Otro reto, no sé cómo lo vivan ustedes, pero nosotros en la FES Zacatlán sufrimos mucho por esta situación, es el de los espacios físicos. Hay una tendencia internacional que le llaman, bueno, como dice ahí, bring your own device, trae tu propio dispositivo, que es una tendencia a que los alumnos se encarguen de traer su computadora, su tableta, su celular y ahí trabajen. Pero tenemos el problema de que los salones no tienen contactos, por ejemplo, y eso hace que, bueno, a mí ya me ha pasado que estoy dando clase, traigo una extensión y todos mis alumnos traen su computadora y se conectan con extensiones a mi extensión. Entonces yo me muevo tantito y saco chispas, ¿no? Porque está todo colgado de mi propia extensión, es una cosa tremenda. No está el espacio preparado para recibir los dispositivos de los alumnos. Necesitamos espacios adecuados. Los espacios tienen que tener contactos, tienen que tener posibilidad de una buena red inalámbrica, que eso también, bueno, nosotros en la FES Zacatlán sufrimos verdaderamente porque en los salones no tenemos esa red inalámbrica que nos hace muchísima falta para hacer realidad todas estas cosas que hemos visto aquí. Y bueno, no se diga cuando los alumnos se prevé que para un futuro dentro de 5 años la gente ande cargando 7 dispositivos conectados a internet. No sé qué van a hacer los 7 dispositivos, ¿no? El reloj, la tableta, el celular, la computadora, sí, o sea, todo lo que, no sé qué van a hacer esos 7 dispositivos, pero se prevé que vamos a cargar 7 dispositivos conectados a internet. Entonces, eso va a ser un verdadero relajo y necesita que haya condiciones para que funcione. De otra manera, se va a volver elitista, ¿no? Y solo los que tengan buenas condiciones van a poder explotar estos dispositivos y, como siempre, una gran masa que no tenga las condiciones adecuadas va a sufrir, ¿no? Nos platicaban también, por ejemplo, hace poco, que en los SHs los salones de cómputos están atrasados. Todo eso se tiene que revisar y los salones tienen que hacerse flexibles para que los alumnos puedan llevar sus propios dispositivos, puedan moverse de lugar, puedan trabajar en equipo. Le platicaba yo a Francisco que traía un video que se los puse aquí al final, donde se ve cómo están usando Moodle en Finlandia. Finlandia es punta de lanza en la educación. Ellos están usando Moodle para que los alumnos hagan proyectos personales y proyectos en equipo. Entonces lo que necesitan son unos ambientes muy relajaditos, muy cool, muy agradables, para que el alumno trabaje en Moodle y pueda estar resolviendo todo este tipo de proyectos interesantísimos, pero con todos los recursos habidos y por haber. Eso es lo que necesitamos, espacios que aquí les llamamos en esta diapositiva Smart Rooms, unas habitaciones inteligentes que tengan sillas que se puedan mover, mesas que se puedan mover, contactos por todos lados, red inalámbrica funcional. Eso es a lo que tenemos que tender y bueno, eso no se ve todavía muy claro en nuestras instituciones universitarias. El software debe ser, bueno, la tendencia actual es hacia el software libre. Hace poco se tuvo aquí en CUAED un seminario de plataformas libres y vimos que hay una tendencia muy grande hacia las plataformas libres
En general, el software libre está en una etapa de madurez muy bonita y está funcionando a todo lo que da el software libre para cantidad de cosas, pero nuestras plataformas y nuestros repositorios pues deben de funcionar en todos lados, en todos los dispositivos, lo cual ya está sucediendo, ¿no? Las versiones recientes de Moodle son totalmente multiplataforma, funcionan en el celular y funcionan en todos lados. Entonces, esto tiene que ser una realidad, que haya una enorme flexibilidad de que yo pueda entrar a mi plataforma o entrar a mi repositorio absolutamente desde el dispositivo que yo quiera. Si es el Apple Watch, que desde el Apple Watch yo pueda entrar a Moodle y contestar un cuestionario, ¿no? Esa es la tendencia. Sobre todo, bueno, el reto yo creo que más difícil de todos los retos es que hay que modificar situaciones humanas y organizacionales, evitar uno de los riesgos fuertes que yo veo y que les digo que me preocupa es la masificación de la educación en línea, que de repente como hay tanto problema por este bono educativo de jóvenes que necesitan educación, ustedes saben que entró a la UNAM en la convocatoria pasada el 9% de los aspirantes, se quedó una multitud de gente sin entrar a la UNAM. Hay que darle cabida a todos estos jóvenes que necesitan educación profesional de calidad y efectivamente una respuesta a esta necesidad es la educación en línea y de hecho ya existe la Universidad Abierta y a Distancia de México que ofrece justamente educación en línea, pero se tiene que cuidar que esa educación en línea sea de altísima calidad, que no tenga ninguna deficiencia ni ningún menoscabo, que no se vea como una educación de segunda o de no pude entrar a donde yo quería, ni modo me toca aquí. Tiene que ser una educación de muy alta calidad, tiene que ser una educación donde los contenidos sean cuidadísimos, las interacciones con los estudiantes y la atención personalizada sea cuidadísima. Se debe de evitar que esto sufra un proceso de masificación donde las personas se vuelvan números y se dejen de dar atención personal, ¿no? Es un riesgo que estamos teniendo. Por ahí nos platicaban que en la SEP llegan muchas solicitudes para hacer universidades en línea y que muchas de estas universidades que quieren darse de alta en la SEP ni siquiera cuentan con una plataforma y quieren darse de alta como universidades. Entonces es muy peligroso, es muy atractivo el reto, pero es muy peligroso porque cualquiera puede decir, yo ya tengo una universidad en línea, la doy de alta y arranco con mis alumnos, pero hay que ver con qué contenidos, con qué interacciones, con qué calidad. Entonces necesita pues un conjunto de regulaciones, tiene que regularse, tiene que normarse todo esto y como que vamos un poco despacio. Si ustedes se fijan, en la UNAM todavía no tenemos mayores regulaciones acerca de cómo hacer materiales en línea, de cómo hacer repositorios, de cómo hacer plataformas. Bueno, si la UNAM, que lleva la delantera, todavía está un poquito atrás, imagínense el resto del país. Entonces sí hay un riesgo grande de que las plataformas se utilicen para crear universidades en línea, pero que se utilicen mal, ¿no? Entonces es muy, muy delicado. Lo que hay que recordar es que el 98% del trabajo docente consiste en que los alumnos quieran aprender y el 2% es enseñarles. Pero lo más importante es lograr que los alumnos tengan interés y voluntad de aprender. Bueno, aquí les puse las referencias, les recomiendo mucho, les traje este libro que se llama Repensando la pedagogía para una época digital. Es un libro precioso, está aquí en las referencias, es un libro inglés de muchos autores muy importantes, es una conjunción, un trabajo colegiado de varios autores, que realmente creo que dan en el clavo porque se ponen a ver de fondo los problemas pedagógicos de la tecnología y realmente es un libro de avanzada que los que estamos metidos en esto creo que debemos de conocer. Y les puse también algunos videos, hay unos videos muy interesantes, por ejemplo, esta chica bonita Zoe, que es el asistente virtual en Cambridge, la pueden ver funcionando, la pueden ver cómo se pone triste, se pone alegre, interactúa.
es muy impresionante porque ya son softwares de un realismo maravilloso, ¿no? Donde realmente, pues esta película de Her, donde el muchacho se enamora de su teléfono celular, pues ya no suena tan descabellada, ¿no? Porque ya empieza a tener una figura humana. Entonces, todo esto que vemos muchas veces en la literatura o en las películas, acaba muchas veces haciéndose realidad. Entonces, bueno, pues para terminar yo quisiera darles las gracias y pues pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González Villegaray. Realmente ha sido una presentación muy detallada de posibles visiones de hacia dónde vamos en la incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo. Hasta cierto punto, bien lo dijiste, bien lo comentaste sobre esta, nos acercamos más a lo que en los 80, los 90 llamamos y todavía la ciencia ficción. Y de hecho, en muchos de los avances tecnológicos, de las invenciones que actualmente estamos utilizando, pues tuvieron su primera idea, su génesis en estas películas de este género de ciencia ficción y que ya ciertamente la estamos palpando en el ámbito educativo y en otras áreas de la vida cotidiana del ser humano. Ahora le damos la oportunidad al público, si tiene alguna pregunta. También tenemos algunas preguntas vía Twitter, para que entonces las empecemos a pasársela a la autora para que nos presente pues cuáles son sus impresiones acerca de los diferentes aspectos que el público nos quiera preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes, excelente su exposición, muchas gracias, me abrió mi panorama. Una pregunta, vi que puso sobre OpenMOOC, por ejemplo, ahorita las MOOC las están desarrollando Coursera, FedEx. ¿Uno puede desarrollar su propio MOOC? Sí. Pero de forma libre, o sea, independiente. Sí, plataformas como Udemy o Udacity te permiten hacer, yo tengo un MOOC, yo digo que un MOOCcito, tengo un MOOCcito sobre cómo hacer investigación, metodología de la investigación, hecho en Udemy. Te dan todo el apoyo para que tú lo hagas libremente, lo subas y ahí lo tienes, ¿no? Y ya tú decides si quieres poner tu curso abierto y gratuito o si quieres cobrarlo y entonces tiene una parte Udemy y otra parte tú. Pero sí, se puede perfectamente, uno puede hacer su MOOC, te lo publican y todo, tienen una infraestructura bastante sensata, bastante razonable y funcionan. Yo en ese MOOCcito que es pequeño debo de tener 2,000 y cacho de alumnos, ¿no? Entonces, como quiera que sea, funciona. No es del nivel de los de Coursera ni mucho menos, pero sí, perfectamente se puede utilizar y adelante, ¿no? O sea, son cosas que enriquecen muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, antes que nada, sí, muchas felicidades por la plática. Creo que fue muy completa, tanto en cómo estamos y en el futuro, ¿no? Y planteando sobre todo esta parte de retos y de focos rojos o alertas que deberíamos de tener en cuenta. Y en ese sentido, mi duda es con respecto a ese panorama que pudiera, que mencionabas en la competencia entre universidades a manera global y los riesgos que tendrían las universidades, por ejemplo, aquí en México, las estatales, ¿qué solución o qué salida o qué alternativa les verías a esas universidades? Es una excelente pregunta. Yo creo que la forma en que podemos protegernos de un posible momento donde de repente, así como traemos los artefactos tecnológicos del extranjero, empecemos a traer la educación del extranjero, que yo no dudo ni tantito que un día los chinos se pongan a hablar español y a producir objetos de aprendizaje, repositorios, plataformas y nos inviten a que nosotros por un precio muy bajo hagamos una
carrera, una licenciatura, un doctorado en China, en español. Eso me parece que no es una cosa difícil de que suceda. Yo creo que la única forma de defenderse de este riesgo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo es creando cosas, justo lo que tú haces. O sea, tenemos que tomar la iniciativa y empezar a crear que están los MOOCs, nuestros propios MOOCs, que las universidades están abrirnos nosotros. O sea, empezar a entrar en esta dinámica de una manera todavía más intensa. Se ha hecho, pero bueno, como les mostraba yo en los datos que tenemos del censo, todavía falta trabajar en políticas institucionales, en programas. Sería importantísimo darle mucho apoyo a la creación, que tengamos lo mismo que puede ofrecer una universidad de otro lado, lo tengamos ofertado nosotros, para que la gente prefiera quedarse en su lugar y no se nos vaya, ¿no? Porque sí es un riesgo muy, muy peligroso y un riesgo hasta como de pérdida de identidad nacional, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas vía Twitter y recuerda a todas las personas que están de forma remota que las participaciones en Twitter son importantes, no solamente los comentarios o las fotografías que vayan tomando. Tenemos aquí una pregunta de Rafa, dice, ¿cómo apoyar a los académicos a incorporarse al uso de estas plataformas? Excelente. Bueno, realmente los académicos sí necesitamos mucho apoyo, sobre todo hay ciertos sectores de la academia que se han ido quedando un poquito atrás. Yo creo que no debe obligarse a nadie a entrar a la tecnología. Me parece que es muy respetable que haya profesores de cierta edad que digan yo ya no quiero saber nada de eso. Sin embargo, es posible, por ejemplo, con estos mismos profesores decirles, maestro, adelante, no hay ningún problema, pero déjenos grabar un video de una entrevista con usted, de una clase, captar la sabiduría y la riqueza que tienen estos profesores antitecnológicos y traerle a la tecnología, ¿no? Aunque no forcemos de ninguna manera al profesor. Yo creo que es muy importante, como decía hace un momento, que haya políticas institucionales de formación, promover. De hecho, hay muchísimos cursos diplomados para incorporar a las habilidades digitales a los docentes, pero creo que hay que hacerlo un poquito, a lo mejor hacer la invitación un poquito más intensa para que la gente participe. El hecho de que los jóvenes sean muy hábiles con la tecnología no significa que sepan hacer un buen material educativo. Los maestros jóvenes ya vienen con esa habilidad, pero eso no quiere decir que sean capaces de hacer un buen material. Eso necesita una formación y una capacitación, y yo creo que la UNAM lo está ofreciendo por muchos lugares, pero hay que intensificarlo. Sí, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. No, porque estamos por grabación. Bueno, una pregunta es, este escenario y estos retos están planteados para la educación superior. ¿Cuál es el escenario y los retos en educación básica? Bueno, efectivamente, yo me dirigí a educación superior, que es mi campo, y efectivamente es así. La educación básica, pues yo creo que, o sea, de entrada no se visualiza que la educación básica se sustituya, por ejemplo, por educación en línea. Sí hay, digamos, apoyos, pero sustituir, por ejemplo, la primaria por educación en línea me parece un poco cuesta arriba, ¿no? O sea, yo creo que ahí se tiene que considerar muchísimo más esto que les decía yo, el componente humano y organizacional, y buscar que la tecnología apoye, no sustituya el trabajo del docente. Y bueno, seguramente que si yo pienso, no sé, en mis hijos o en mis nietos, en su educación básica, como que yo quisiera que vayan a una escuela como lo que yo conocí. No se me antoja de entrada que se le sustituyera eso. ¿Por qué? Porque además hay 1000 cosas que uno aprende en la educación básica, en el juego, en la relación, en los equipos, que no me parece fácil sustituir, ¿no? Yo creo que tiene un componente vital que es difícil de sustituir. Sin embargo, sí se prevé una incorporación de la tecnología y que los niños, al igual que los jóvenes universitarios, traigan sus propios dispositivos, se distraigan con ellos o trabajen con ellos. Eso seguramente va a ocurrir, ¿no? Y también hay que recordar que nuestro país pues tiene unas inequidades tremendas y que tenemos muchos sitios desamparados con escuelas de muy bajos recursos,
donde todavía hay que hacer una labor pues muy elemental de tener buenas escuelas tradicionales antes de incorporar tecnologías, ¿no? Pero creo que para allá vamos un poco. Bien, tenemos otra pregunta en Twitter de Rulo, dice, ¿cómo dirigirnos a una apertura de Open Data usando datos generados con el uso de plataformas en línea? Bueno, no sé si entiendo bien a qué le llama Open Data, que serían datos abiertos. Yo creo que datos, así como hay Open Software, yo creo que es muy difícil el Open Data. La mayor parte de las empresas que tienen datos son sumamente celosas de sus datos y no los facilitan, porque los datos significan información, la información significa conocimiento, y eso tiene un valor monetario en nuestros días tremendo. O sea, imagínense ustedes, no sé, que los bancos van a dar a conocer su información que tienen sobre nosotros, pues definitivamente no. Ahora, en el caso de las plataformas y los repositorios, hay un componente ético muy importante, porque si se pregunta uno, a ver, yo les voy a estar generando un montón de datos y yo voy a estar generando datos para ellos, o voy a estar generando datos para mí, que me sirvan a mí mis propios datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si por ahí va la pregunta, todas las instituciones organizativas, las instituciones educativas que vayan recopilando datos tendrán una obligación moral de esos datos ponerlos al servicio de sus propios usuarios y no nada más al servicio de ellos, porque eso sí será delicado en su momento, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Gracias. Mi pregunta es acerca de la investigación que realizaban, que nos mostrabas al inicio. ¿Tienes datos en los que podamos comparar, ya sean de otras universidades, otros países, sean locales o universidades de otros países, o no? Sí, mira, no he encontrado, porque sí he hecho búsquedas bastante intensivas, no he encontrado datos, por ejemplo, de qué sucede en otras universidades con sus ambientes, sus plataformas, ambientes virtuales, repositorios, etcétera. En México, no. Tengo más datos del extranjero, que se hace investigación. Por ejemplo, hay muchos datos de cómo funciona en Inglaterra, de cómo funciona en España, hay mucha investigación, que ahí es donde podríamos hacer como algunos comparativos. Pero aquí en México, así como una investigación que me diga qué plataformas están usando la mayor parte de las universidades en México, sería maravilloso, pero no conozco que haya esa investigación, sería muy, muy bueno que hubiera. Bien, damos por cerrado la fase de preguntas y respuestas. Invitamos a la maestra Rosario Freixas para que clausure el evento. Muchas gracias, doctora González Videgaray. Muchas gracias, doctor Ramas. Hace un momento iba a participar y mejor no, lo dejé para el final. Y era en relación al tema de la formación de profesores, que se habló aquí un poco de la capacitación y la actualización docente, porque en ese tema también va a haber cambios en los próximos 5 años, y cambios muy fuertes. Hay una gran oferta para formación docente en la universidad, en todas las universidades, y es también un negocio bien lucrativo con el crecimiento de la tecnología. Ofertas de formación continua para docentes, educación y TIS, cómo educar con TIS, la enseñanza y lado cero. Bueno, se ha convertido en un mercadito que vale la pena echarle un ojo y explorar, porque también tiene su parte de patolandia, igual que en las universidades. Sin embargo, también tenemos que ver al futuro y tenemos que ver tendencias y tenemos que ver qué sigue, porque nos hemos saturado de cursos a los docentes en educación básica. Bueno, les han dado cursos y cursos y cursos en educación media superior, en educación superior, por todos lados hay cursos para docentes. Sin embargo, y cursos en los que se les pedía inicialmente el uso de paqueterías, y luego el uso con el desarrollo de la web 2.0, el uso de la web 2.0, luego la producción de materiales educativos. Total que acabamos queriendo unos docentes que no fueron formados para lo que se les está pidiendo hoy día, y eso ha generado, y está generando y generará problemas si no volteamos los ojos a lo que viene también para la interacción y para el desarrollo y la actualización docente, porque también hay
trabajo en academia y trabajo en redes que puede ser muy útil con el desarrollo de las plataformas para los profesores. Y entonces ahí es mucho más interesante el seguimiento, el acompañamiento que se pueda dar. De eso va a tratar nuestra próxima sesión, por eso lo dejé aquí, para invitarlos a que nos sigan, para engarzarla pues, e invitarlos a que nos acompañen dentro de un mes a nuestra sesión Escenarios 2020 con el tema de la formación docente a 5 años, donde tendremos 2 invitados. Vamos a tratar de ir dándoles un carácter diferente a cada conferencia para que no se vayan. Vamos a tener 2 invitados debatiendo sobre las interacciones docentes con el uso de la tecnología en los próximos 5 años. Entonces, bueno, los invitamos. Pero hoy estamos cerrando, entonces reitero mi agradecimiento a nuestra maravillosa, excelente ponente que nos ha tenido con los ojos abiertos otra vez, asombrándonos de todo lo que es nuestra universidad, pero también poniéndonos a pensar desde una perspectiva bien crítica de qué tenemos que hacer, porque esos retos pues están muy grandes y requieren de duplicar esfuerzos, de duplicar creatividad y de ponernos a innovar, ponernos de cabeza y ver el mundo al revés, ¿no? Para poder tener otra perspectiva de cómo hacer las cosas en esta sociedad que se nos presenta en estos años. Entonces, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, que tenemos una constancia. Y pues nos vemos en un mes, los esperamos presencialmente en Veracruz, Guadalajara, Tlaxcala, Ciudad Juárez, y los que se quieran sumar en Twitter, YouTube y en nuestra página web. Muchas gracias. Para los que vinieron a Ciudad Universitaria, tenemos una fruta aquí. Para los que no, hay que poner frutas en sus ojos porque eso no lo hemos logrado resolver todavía.